Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior y coordinador nacional de las fiscalías especializadas en el delito de trata de personas, señores miembros de la Policía Nacional del Perú, la Escuela del Ministerio Público les brinda la más cordial bienvenida al desarrollo de esta conferencia denominada Criminalidad Organizada vinculada a la trata de personas, a realizarse en única fecha el día de hoy en la sala de conferencias Rubén Mayorga Montoya del Ministerio Público. Daremos inicio a la presente ceremonia con las palabras de bienvenida e inauguración a cargo del señor doctor Moisés Ponce Malaver, gerente académico de la Escuela del Ministerio Público. Fuertes aplausos. Muchas gracias. Señor doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en el delito de trata de personas, señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú. En primer lugar, quiero hacerle llegar el saludo del gerente central de la Escuela del Ministerio Público, doctor Jaime Milena Barreto, y todo el personal que elaboramos en esta área. Como parte del curso de trata de personas se va a llevar a cabo esta conferencia denominada Criminalidad Organizada vinculada a la trata de personas. Como ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas ha definido a la trata como a la captación, el transporte, traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces, estas personas que son explotadas lo hacen con fines sexuales, prostitución, pornografía, pedofilia, turismo sexual, entre otros, y también explotación doméstica, en fábricas, en trabajos agrícolas. Hay otras formas como la mendicidad, por ejemplo, la venta de órganos, embarazos forzados, con fines de adopción. Y entre los tratantes no solo hay personas nacionales, sino también pequeñas organizaciones regionales o nacionales y también organizaciones internacionales que es sobre el tema que se va a tratar el día de hoy. Esto se graba porque se ve apoyado por miembros de la familia, líderes de la comunidad, personas que fabrican documentos falsos, etc. Entonces, cada uno de nosotros que formamos parte de esta sociedad debemos de estar preparados no solo para detectar, sino investigar este tipo de delitos. Y quién mejor que el doctor Jorge Chávez Cotrina, especialista en el área, les va a enseñar a ustedes algunos sobre el tema relacionado y esperamos que sea de ayuda en su trabajo cotidiano. A nombre del gerente central de la Escuela del Ministerio Público, damos por inaugurado este evento denominado Criminalidad Organizada vinculada a la trata de personas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor doctor Moisés Ponce Malaver. Sin más preámbulo, daremos inicio a la conferencia denominada Criminalidad Organizada vinculada a la trata de personas. Y para ello tenemos el grato honor de presentar a ustedes al doctor Jorge Chávez Cotrina, quien es fiscal superior y coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delito de trata de personas. Lo recibimos con la gratitud de sus aplausos. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Este es una tarde para poder intercambiar más que todo ideas en el trabajo que tenemos comúnmente todos los que estamos luchando frente a la trata de personas, como la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sería bueno también que entre también la Procuraduría, pero como la trata de personas no es un delito contra el Estado, obviamente la Procuraduría no interviene. Nosotros hemos planteado, por cierto, que los delitos cometidos contra organizaciones criminales sean delitos considerados contra el Estado y así poder contar con procuradores capacitados, obviamente, para que nos ayuden y coadyuven a la investigación, que sería importante porque la Procuraduría también cuenta con
personal discapacitados y especializados. Pero bueno, en fin, así estamos. Vamos a ver un poco lo que es el crimen organizado. Hay algunas fotografías nada más para que ustedes vayan digiriendo su almuerzo, ¿no? Esto es en México. Ahí están. Unos cuantos más. México está, miren esa foto. Están sin cabeza. Ahí miren, son varios, por acá hay un montón, por acá. En México normalmente lo matan en mancha, no como acá que lo matan de uno en uno. Acá no hay, arranca, agarra de 10 para arriba. Otro grupo. Miren ahí, todos colgados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por acá debe haber más. Es en Monterrey. Por acá también. Unos encima de otros. Acá hay gente calcinada. Acá, obviamente. Con fosas comunes. Que poco a poco nuestro país le va apareciendo un poco a la violencia mexicana. Miren aquí colgados, y aquí están colgados de los pies. A nosotros nos colgaron del cuello, acá nos cuelgan del pie. Cada homicidio, cada matanza que dan los cárteles mexicanos es un mensaje. No crean que los calcinan porque se les ocurrió. No, matarlos y calcinarlos o quemarlos vivos es un mensaje. Colgarlos de los cuellos a 10 es un mensaje. Colgarlos de los pies significa otro mensaje. ¿Okay? Ya, cada homicidio siempre tiene, las autoridades nacionales tienen a dar mensajes en cada matanza que dan en estos países. Esos niveles de violencia, fíjense acá nomás hay 17 muertos, o sea, están amontonados por acá. El día que encontremos 17 muertos en el Perú, nos morimos nosotros, en la impresión, ¿verdad? Acá matan de a 2 nomás. Allá han matado, acá estamos ya en nuestro país. Ahí ya. ¿Ven? En las costas 2. Y el otro cae porque estaba en el lugar equivocado. Todavía no hemos visto casos de encontrar así este tipo de matanzas de más de 2 o 3 personas. Nunca hemos encontrado 3 cadáveres en el Perú. Mucho 2. En México es normal que encuentren 10, 20. Es algo rutinario. Al contrario, cuando encuentran 1 o 2 es algo que después no se saben explicar por qué mata a uno nomás. Es para que ustedes vean que la violencia en el Perú y en México está avanzando, ¿okay? Está avanzando. Y bueno, nosotros a los fiscales de crimen organizado los preparamos conjuntamente con ustedes en los cursos que da el Ejército o la Policía Nacional en Pichanaki y en Mazamari. Son cursos de supervivencia porque nosotros hemos entendido en el Ministerio Público que los fiscales, siendo civiles, tienen que estar preparados también en acciones tácticas porque van con ustedes a los operativos. Y obviamente, como ustedes entenderán, un civil cuando va a la zona del RAE no se va a comportar igual que un policía porque ustedes están preparados. Entonces, para nosotros es importante prepararlos a los fiscales a hacer cursos de supervivencia. Esto hicimos con el FOE en la Marina de Guerra, tratamos de hacer cursos con la Marina de Guerra, con el Ejército y la Policía. El día de hoy también hemos llegado a un acuerdo con el general Pantoja, el nuevo general de la INANDRO, para que este año tengamos 2 cursos más de supervivencia en selva para los fiscales, para que estén preparados en el uso de armas y sobre todo para que estén preparados para sobrevivir en selva, porque los operativos que realizamos nosotros en trata de personas es en Madre de Dios. Ahí en Madre de Dios, ahí en lo que es la interoceánica y donde están los ríos de Madre de Dios, donde se llevan a cabo la minería ilegal, ahí es donde aparecen los famosos prostibares y son zonas de selva. Y en consecuencia los fiscales tienen que estar también preparados como ustedes para poder
trabajar de la mano y no sea un estorbo en el operativo, porque un civil que no conoce el tema, en vez de ayudar, va a estorbar en el operativo, ¿no? Entonces, para eso es que se los prepara también a ellos en estos eventos. Y parte de la preparación es el intercambio también de conocimientos, tanto jurídicos como tácticos, como ustedes. Parte de ese intercambio es justamente esta charla, mal llamada conferencia, solamente una charla, para poder establecer algunos criterios de actuación respecto a lo que es el delito de trata de personas, que ustedes lo ven todos los días, y que veo que acá hay bastantes muchachos jóvenes, ¿no es cierto?, que seguramente tendrán 1 o 2 años recién salidos del cascarón y entonces están yendo a una unidad especializada con un trato diferenciado, porque nosotros cuando vemos trata vemos normalmente menores de edad, y entonces uno de los principales objetivos que tiene la trata es el rescate de la víctima, es el rescate de la víctima, y las víctimas son menores de edad. Y entonces la policía y el fiscal tienen que estar preparados para abordar a la víctima. O sea, un policía no puede abordar a una víctima menor de edad igual que aborda a un delincuente. Y ese es el principal error que estamos cometiendo nosotros en los operativos de trata de personas. Tratamos a la víctima menor de edad o mayor de edad siendo víctima como si fuera el intervenido. ¿Ok? Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la víctima está en shock. Y entonces el primero que tiene que abordar a la víctima no es el policía ni el fiscal, tiene que ser una persona capacitada en estos temas, normalmente un psicólogo o un asistente social, si que no lo hay. Por eso es que cuando vamos a operativos de trata de personas, llevamos gente especializada para que puedan abordar a la víctima. ¿Okay? Pero dentro de ello vamos a ver que existe trata, y existe trata menor o trata mayor, como algunos lo quieren llamar. Lo que ocurre es que existen determinados delitos que por su propia naturaleza siempre se van a llevar a cabo a través de organizaciones criminales. Como hay delitos que no se pueden llevar bajo organizaciones criminales, por ejemplo, los hurtos, salvo que sea el hurto electrónico, o los robos, el robo, el secuestro, no se dan a través de organizaciones criminales. ¿Okay? Pero, por ejemplo, la extorsión, el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de activos, normalmente tiene que haber una organización criminal. Ya uno ya sabe, extorsión, organización criminal. Salvo excepciones, porque obviamente la excepción rompe se hace cumplir la regla. Pero por lo general, tiene que haber organización criminal en trata de personas. Si no hay organización criminal es un caso menor. Pero, ¿por qué en la trata de personas hay organización criminal? Porque a la víctima la captan en determinado lugar, la transportan, la llevan a otro lugar y le explotan en otro lugar. Normalmente las víctimas que ustedes ven quizás todos los días son captadas en provincias pobres, ¿no? O de economía pobre de estas personas, y que son normalmente provincianos, igual que nosotros, pero están en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacen con la víctima? La llevan a engaños, ¿cierto? Van a ser empleada doméstica, vas a ir a un bar, y al final en el bar lo que hacen es, obviamente, esclavizarla sexualmente, o esclavizarlo laboralmente en lo que es minería ilegal, tala de árboles, en delitos de medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, acá nomás en Lima, las famosas fábricas de ladrillos. Y ahí, por ejemplo, ustedes no han hecho ningún trabajo todavía. Pero ahí, por ejemplo, niños explotados en la fábrica de ladrillos. Acá, en Lima. Aquí en la parada tenemos cualquier cantidad de niños explotados. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo la policía y el Ministerio Público que no estamos rescatando a los menores? Hay menores, se sabe que el trabajo en la parada es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, porque es ahora vienen los camiones pues, con los productos, ¿no es cierto? Y utilizan niños para, ¿no es cierto?, de estibadores. Y no duermen, los esclavizan, hasta las 7 de la mañana los tienen trabajando, los vuelven a llevar al lugar donde los tienen encerrados, le dan su alimento básico y los levantan a las 2 de la mañana para trabajar las 4 horas, ahí está. Y nadie se da cuenta. Y estas son organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque están haciendo un delito permanente. ¿Okay? Un delito permanente de todos los días. Entonces, las organizaciones criminales tienden a eso. Pero tenemos que entender
qué es una organización criminal, porque si no, no lo vamos a poder enfrentar. Fíjense ustedes, para tener una política de Estado contra el crimen organizado, y es más, una política de Estado contra la seguridad ciudadana, lo primero que tienen que entender es que no es lo mismo la delincuencia organizada que la delincuencia común. Eso no es así. No es lo mismo, por ejemplo, enfrentar a los cogoteros que están en la avenida Caquetá, acá en la parada, que rompen los vidrios de los carros, ¿no? Se ranchan las cosas o asaltan a las personas. Eso es una forma de poder intervenirlo. No es lo mismo, por ejemplo, enfrentar a una persona que hay un homicidio simple, o un hurto, o un robo, o una estafa, que enfrentar organizaciones criminales a los cuales ustedes deben enfrentar todos los días. En consecuencia, tenemos que saber cuál es la diferencia entre una organización criminal y lo que no es organización criminal, que nosotros normalmente lo conocemos como banda. Aquí mucho se confunde el tema de banda con el tema de organización criminal. Las bandas no son organizaciones criminales, ¿ok? Por ejemplo, hace 3 meses asaltaron el aeropuerto de Juliaca, ¿no es cierto? Entraron, se llevaron el carro de Prosegur, creo, se llevaron oro, dólares por más de 13 millones, 15 fascinerosos. Y todo el mundo hablaba, una organización criminal ha robado de Juliaca. No, esa no es organización criminal. Esa es una banda. Esa es una banda, esa no es organización criminal. En consecuencia, nosotros no vemos esos temas. Eso lo ve el fiscal común. Los fiscales contra el crimen organizado vemos organizaciones criminales. Los fiscales de trata de personas, normalmente, igual que ustedes, estamos atrás de organizaciones criminales. ¿Okay? No estamos viendo pues cosas menores, para eso está pues la policía, la comisaría, ¿no es cierto?, los fiscales penales. Pero nosotros, ustedes y nosotros que somos especializados en este delito, nuestro objetivo es desarticular organizaciones criminales, porque para eso somos unidades especializadas tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional. Y un tema que es importante: no se puede pretender desarticular una organización criminal si no hacemos uso de inteligencia. La inteligencia es el brazo o la columna vertebral en la desarticulación de una organización criminal. ¿Y eso qué significa? Hacer uso de las técnicas especiales de investigación. Agentes encubiertos, remesas controladas, operaciones encubiertas, levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿no sé?, testigos con clave, colaboradores eficaces. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder hacer un procedimiento de esta naturaleza. Y en trata de personas, que yo sepa, hasta ahora no hay ningún agente encubierto. No hay. Y no desmientan ustedes. ¿Qué organización criminal han infiltrado a un agente encubierto? Ninguna. Por una simple razón: porque todavía estamos mentalizados hasta ahora que la utilización de agentes encubiertos, remesas controladas, operaciones encubiertas, se da única y exclusivamente para investigar tráfico ilícito de drogas. Y no es así. La norma no hace diferencia. El día que nosotros, los fiscales de trata, conjuntamente con ustedes, tengamos la suficiente experticia en manejar agentes encubiertos, en manejar testigos con clave, colaboradores eficaces en trata de personas, vamos a tener mayores éxitos de lo que hemos tenido el año pasado. Porque el año pasado, hay que ser realistas, siempre tiene que ser una autocrítica. Para nosotros, los fiscales de ustedes, no hemos tenido tantas organizaciones desarticuladas en trata. Por ahí uno dicen a bestia, por ahí uno. ¿Ah? Y de organización criminal todavía está para verlo. De repente no es organización criminal, ¿no es cierto? De repente es uno o dos. Pero organizaciones criminales no hay. No hemos infiltrado a nuestros agentes de inteligencia a las organizaciones criminales, por ejemplo, de Madre de Dios. No lo hemos infiltrado. Deberemos infiltrar. Lo que pasa es que nuestros grandes operativos que hacemos contra la trata, a lo único que se reduce es agarrar putas y se acabó el tema. Así de simple. Nunca agarramos al men. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo de inteligencia. Porque no vamos simplemente a hacer un espectáculo del operativo. El tema del operativo es desarticular la organización. No capturamos a nadie.
Si se han dado cuenta, se han participado ustedes en un operativo, no capturamos al cabecilla ni a los integrantes. ¿A quién capturamos? Al que está, ¿no es cierto?, gastando el papel higiénico, el agua y no sé cuántas vainas más, a los chupes, que no agarramos a nadie. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un trabajo de inteligencia. Porque nos vamos de pesca. Ese es el problema, nos vamos de pesca. Entonces nosotros no podemos irnos de pesca. Nosotros tenemos que ir a agarrar, ¿no es cierto?, a los tiburones que estén plenamente identificados. Y un trabajo de inteligencia no se hace después de la noche a la mañana. Un trabajo de inteligencia se hace con paciencia. 3, 4, 5 meses. Acabamos de estar en Barranca, por ejemplo. 10 meses nos ha costado poder ubicar e identificar a los cabecillas. 10 meses de trabajo con inteligencia. Pero ahí están, detenidos. Éxito de la Policía Nacional y Ministerio Público. Eso tenemos que aprender. Ese es el reto de este año de ustedes. Capacitarse en el uso de técnicas especiales de investigación. Eso es importante. Al ser el famosos óbices. No hay óbices, no tenemos óbices. Y si hacemos óbices, no están bien hechos. ¿Ah? No están bien hechos. ¿Por qué? Por la falta de experiencia, por la falta de capacitación. Y no es culpa de ustedes, es culpa del gobierno que no nos capacita ni a fiscales ni a policías. No hay recursos económicos. Por eso que tenemos que autocapacitarnos entre nosotros. Ustedes nos enseñan a nosotros, nosotros les enseñaremos nuestra poca experiencia que hemos podido lograr en 20 años de lucha contra organizaciones criminales. Entonces, ahí estamos pudiendo intercambiar ideas. Este tipo de eventos es justamente para intercambiar algunas ideas. Por eso es que no quiero que esto sea una conferencia, sino quiero que sea un conversatorio. Entonces, ustedes pregunten todo lo que quieran, que yo responderé todo lo que pueda. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, fíjense, para empezar, tenemos que decir qué es una organización criminal. Recién en el año 2000, el mundo emite un documento que es la Convención contra la Criminalidad Transnacional, más conocida como la Convención de Palermo. ¿Ok? Bueno, voy a dejar esto. Entonces, Palermo, la Convención de Palermo, donde se reúnen todos los expertos de las Naciones Unidas, y obviamente, imaginen ustedes, para hacer la Convención de Palermo han habido 10 años de trabajo, no crean que se reúnen una tarde aquí como nosotros y hacemos nuestra convención, no. La Convención de Palermo tiene una serie de protocolos, una serie de reuniones de expertos a nivel mundial, y en el año 2000 firman la convención. La convención es como la constitución política en la lucha contra, ¿no es cierto?, el crimen organizado, igual que la Convención de Viena, que es la Convención contra el tráfico de drogas. ¿Estamos? Entonces, las convenciones, como la constitución política, son normas que no pueden autoaplicarse. Es decir, las normas de la constitución política y las normas de una convención no son autoaplicativas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que desarrollarlas, ¿ok? Tenemos que desarrollarlas. Lo que nos da Palermo acá es una definición muy básica de lo que debemos entender por organización criminal, ¿no es cierto? Un grupo estructurado de 2 o más personas que existen durante cierto tiempo y que actúen concertadamente. Eso es para Palermo una organización criminal. Una idea básica. Los estados partes, los que se han comprometido con Palermo, su legislación interna tiene que desarrollar este concepto de organización criminal de acuerdo a los parámetros constitucionales de cada país, para no vulnerar, ¿no es cierto?, los principios constitucionales. Como les decía, es igual que la constitución política. Todas las normas de la constitución política no son autoaplicativas, tienen que desarrollarse. Tal es así que en la constitución de 1979 había un artículo que decía que todos somos iguales ante la ley. Ese solo artículo significó cambiar el Código Civil, el Código Penal y todos los códigos laborales, administrativos. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley. ¿Y por qué esto? Porque fíjense ustedes, hasta 1955 o 56 las mujeres no tenían DNI. Las mujeres eran consideradas un homenaje más de la casa. Es más, ni siquiera votaban, recién votaron en la época del 60. ¿Ok? Ni siquiera tenían partida de nacimiento, eran como un animalito más. Así eran las mujeres. Pero después, con la lucha
las mujeres lograron obviamente sus derechos y ahora tenemos personalidades femeninas que dominan el mundo. Ahí está, por ejemplo, la primera ministra de Alemania, ¿no es cierto? Y tenemos candidatas como Cancha también acá, y policías también. La mujer ha ido ganando espacio. Y nada les va a ocurrir, ustedes saben perfectamente que las mujeres profesionalmente son mucho más capacitadas y más aguerridas que un varón, ¿ok? La verdad es así, yo conozco policías mujeres. Yo, cuando era junto, hace muchísimos años, hacíamos a los operativos en Dirobe, tenía una suboficial que le llamábamos Apolo. No había puerta que se le recita escapar. Te mataba a tomar la puerta, le enseñaba a los tenientes coroneles a tomar puerta. Capacitación. Entonces la mujer ha ido ganando espacio, la constitución cambia. Y entonces, como todos somos iguales ante la ley, el Código Civil tuvo que cambiar. Por ejemplo, el hijo dentro del matrimonio heredaba el doble que heredaba el hijo fuera del matrimonio, el famoso hijo natural, el hijo legítimo. Todos somos iguales ante la ley, el código tuvo que cambiar. Todos los hijos heredan por igual. Está prohibido que en la partida de nacimiento aparezca, ¿no es cierto?, la filiación de los padres, porque todos somos iguales ante la ley. ¿Ok? Igual, el Código Penal del 1924 había un artículo que decía que la mujer que tenía relaciones sexuales con un hombre que no era su marido cometía delito de adulterio, pero el hombre no dice nada. ¿No es cierto? Entonces todos somos iguales ante la ley. Cuando modifican el Código Penal, la comisión, eran todos hombres, por cierto, y se llegan al artículo y si alguien de acá le sacó la vuelta a alguna de las mujeres, todos levantan la mano. Entonces no hay delito. Así se sorprendió, así fue. Yo estaba ahí. Claro, no hay delito porque si no, entonces van a ir en cana. Lógico, porque todos somos iguales ante la ley. Ahora el adulterio solamente es causal de divorcio. Todas las normas son autoaplicativas. Todos tienen derecho a huelga. Tuvo que cambiarse todo el derecho laboral. Entonces, igual la convención. Esta convención tuvo que haberse reglamentado, desarrollado en la norma interna, pero no se hizo. Recién hasta el 2013, que se da recién la ley contra el crimen organizado, 13 años. Pero obviamente, nuestra Corte Suprema legisla también. La Corte Suprema legisla a base de jurisprudencia vinculante. Fíjense ustedes, ya en el año 2007, cuando la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en el caso de Tijuana, nos da un concepto de lo que es organización criminal. La Corte Suprema. ¿Y qué dice la sentencia? El concepto de organización necesariamente implica un programa de actuación con cierta permanencia y estructura. Dos primeras características. Mire. Jerarquía, que a su vez permite la distribución de tareas a realizar mediante el reparto de papeles. Como tal organización es propiamente un sistema penalmente antijurídico, un sistema social en que las relaciones entre los elementos del sistema, básicamente personas, se hallan funcionalmente organizadas, organización funcional, para obtener fines delictivos. Tiene una dimensión institucional. Fíjense, la Corte Suprema ya en 2007 nos decía qué es lo que los policías, fiscales y jueces deberíamos entender por organización criminal. Si no tenían estas características, no hay organización criminal. ¿Ok? No hay organización criminal. Por eso, fíjense, un año antes, la Corte Suprema, en el caso Abimael Guzmán, que todos lo recuerdan, Isabel Guzmán, nos dice, por si acaso, señores policías, señores fiscales, señores jueces, toda organización criminal tiene estas características. Permanencia delictiva, vocación delictiva indeterminada, estructura jerarquizada, rígido flexible, alcance nacional de sus actos, red de fuentes de apoyo ideológico, técnico, operativo, social. Estas últimas dos, obviamente, recuerden las sentencias contra el terrorismo, ¿cierto? Entonces, tenían que tenerla. Pero fíjense cómo ya la Corte Suprema en dos jurisprudencias vinculantes ya nos decía a nosotros que deberíamos entender por organización criminal. Lo que pasa es que nadie lee la jurisprudencia, ¿no es cierto? A la justa leemos el código. ¿Okay? No vayan a pensar ustedes que, como dicen algunas personas, aumentando las penas, vamos a desnudar a la delincuencia.
Eso es mentira. Pensar que aumentando las penas derrotamos la delincuencia es mentira. Pena perpetua, pena de muerte no son las funcionales. ¿Qué creen que los choros leen el código? Si ni ustedes no leen, no será choro. No lo leen. ¿Ustedes creen que el choro dice vamos a violar a la flaca? Un momentito, primero vamos a ver cuánto nos van a pagar. ¿No es cierto? No. Entonces mejor no hacen eso, ni lo leen. No funciona así. Pensar que se va a destruir una organización criminal o a disminuir la delincuencia aumentando las penas es tener después una visión muy escasa de lo que es el problema delincuencial de un país, ¿verdad? Y eso lo saben mejor ustedes que cualquiera de estos políticos sincronizados que piensa el presidente de la República. Muy bien. La de 30.077 ya en 2013 sacó la definición. ¿Ok? Pero fíjense que dice la ley. Se considera organización criminal a cualquier agrupación, cualquiera. Primer error de la norma, porque aquí estamos para criticar la norma. Ese es un error, no es cualquiera. De 3 o más personas que se repartan diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura o ámbito de acción, cualquiera. No es así. La estructura tiene que ser jerarquizada, no cualquier estructura, para que sea una acción criminal. ¿Okay? ¿Ustedes saben que manejar en estado de ebriedad es delito, sí o no? O sea, un borracho manejando y dos empujando, organización criminal, estamos reventados. Cualquiera puede. No, la norma está mal. Este artículo es un artículo mal hecho. Los que hicieron este artículo no leyeron las sentencias vinculantes que hemos visto, porque si hubieran leído, hubieran estructurado mejor la definición de organización criminal. Sin embargo, fíjense ustedes, en 2012, un año antes, la Corte Suprema, o sea, el oráculo del derecho, porque están los dioses, los sapos, hicieron una definición de organización criminal. ¿Qué dice? Miren los sapos. Defínese para estos efectos como organización criminal, obviamente, todo grupo estructurado y permanente, jerarquizado, o colegiado, o desconcentrado, o en red criminal nacional o internacional, de 3 o más personas, que actúen concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. Esta es la mejor definición de organización criminal. Esta definición debió estar en la ley, pero ni siquiera leyeron eso, porque esta era una nota de... No la leyeron. Lamentablemente, los genios del Congreso, los asesores del Congreso, que sabemos que son bachilleres y más, entonces se nos van a sacar. Porque si hubiera llamado un ley, pero una otra definición más. ¿Pero qué más? Ustedes saben que en Perú existe la famosa Sala Nacional, ¿ok? Y existen los distritos judiciales. Esta definición de organización criminal se dio en el año 2012 por una razón, porque en el año 2012 el Estado sacó la ley, el decreto legislativo 1106. El 1106 era la ley contra el lavado de activos. Y en esa norma se decía que el único órgano jurisdiccional que estaba facultado para juzgar y sentenciar el delito de lavado de activos en general era la Sala Nacional. Sea a través de una organización criminal o sea uno solo. Todo lo que era lavado venía a Lima. Es decir, yo lavaba mi plata en Madre de Dios, no conocía a Lima, pero a Lima. ¿Se imaginan ustedes la camionada de expedientes que estaban a los 2 días en la corte de la sala? Todititos los jueces mandaron sus expedientes. Y entonces la sala se asustó y dijo, loco, esto no es así. Por eso es que la Corte Suprema saca esta resolución y ahí define lo que es organización criminal. Y ahí determina algo importante que es fundamental para nosotros. Criterios que determinan la competencia de la Sala Nacional. No cualquier delito viene a la Sala Nacional. La Sala Nacional, en resumen, solamente ve delitos cometidos por organizaciones criminales y que cumplan las características que establece la organización criminal. ¿Ok? Y además, puede que haya una organización criminal, por ejemplo, en Arequipa o en Trujillo, donde hay bastantes organizaciones criminales, extorsionadores. ¿Ok? Pero esa organización criminal solamente comete el delito en Trujillo. Y es una organización criminal, con todas las características. Pero no puede venir a la Sala Nacional, porque la Sala ha puesto otro filtro. ¿Qué dice? Solamente viene a la Sala Nacional siempre y cuando esta organización haya cometido delitos en 2 distritos judiciales.
¿Ok? O los efectos de sus delitos estén en 2 o más distritos judiciales. Por ejemplo, una organización criminal que extorsiona en Trujillo, y solamente en Trujillo, la Sala Nacional no lo va. Pero si es también una organización criminal, extorsiona en Trujillo y en Casma, y hay 2 distritos judiciales, la Sala Nacional de la Competencia. Lo mismo ocurre en el tema de trata. Y en el tema de trata hay que tener mucho cuidado, porque el tema de trata es un delito que se va, ¿no es cierto?, cometiendo por espacios y tiempos. Captan a la víctima en Iquitos, la transportan por Lima, nos llevan al Cusco, ya estamos por todo el país, y le explotan en Madre de Dios. ¿Quién es la sala competente? La Sala Nacional. Si es que es organización criminal. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué ocurre en el tema de trata? Pues en el tema de trata es también la facilidad que tenemos que tener por el tema de las víctimas. A todos no lo podemos traer a Lima. Ya quisiéramos nosotros traerlo a Lima, a todos. El problema es cómo traes a la víctima a Lima, cómo traes tus testigos a Lima. Por eso es que uno de los acuerdos que debemos tomar es que donde se encuentra la víctima, donde ya el operativo, ese es el juez competente. Porque el delito se comete en cualquier parte. El delito se comete desde la captación. ¿Ok? Estás cometiendo delito en la captación, estás cometiendo delito en el transporte, estás cometiendo delito cuando estás colocando o cuando estás explotando. Estás cometiendo delito. ¿Sí o no? Depende. Donde hayas hecho el operativo y donde esté obviamente la mayor cantidad de elementos probatorios. Ahora, si es que lo podemos traer a Lima, tenemos para seguir para atrás. Esa es la idea. Si nosotros hacemos un trabajo de inteligencia, por ejemplo, como lo hemos hecho hace año y medio, donde yo lo he hecho con ustedes, ya trata de personas, ¿cuántos años tiene de criación? ¿Ah? ¿2 años? 7 años. Entonces lo hemos hecho con ustedes, con el doctor Eduardo Castañeda. Igual, captaron a las víctimas en Tingo María, captaron a las víctimas en Iquitos y la estaban explotando en el Cusco. Como se demostró que había organización criminal, se hizo un operativo, se logró identificar a la organización criminal, a los cabecillas, y a todos los trajimos a Lima. ¿Por qué? Porque establecimos organización criminal, estructura, jerarquía, permanencia, tiempo indeterminado. Recuerden ustedes cuando hagan sus atestados, me van a disculpar que me saque esta, por favor. Recuerden algo, cuando la Sala Nacional va a tomar competencia y ustedes sacan un atestado o una medida limitativa, por ejemplo, de escucha telefónica o ya una medida limitativa para detener, lo primero que el juez le pregunta al fiscal es ¿hay organización criminal? ¿Cuál es su estructura? A ver, dime cuál es su jerarquía, quién es su cabecilla, quién es su integrante. Desde cuando está cometiendo delito. Si nosotros no le probamos eso mínimamente al juez, no nos da la medida. No es lo que yo andate a Chiclayo, andate acá, no. Por eso que cuando ustedes elaboren el documento, tienen que estar preocupados en establecer lo que dice, ¿no es cierto?, la Corte Suprema. Acá. Eso. Grupo estructurado, permanente, jerarquía, sea colegiado con desconcentrado, red criminal, nacional e internacional, que actúe concertadamente. Eso es lo primero que tienen que preocuparse. Porque si nosotros no le presentamos eso al juez, nos rechazan la medida. Y muchas veces incluso el solamente solicitar el levantamiento de las comunicaciones, o sea, solicitamos la interceptación telefónica, el juez te dice, acá no hay organización criminal femenina. Y entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? No estamos haciendo un buen trabajo. No estamos haciendo un buen trabajo. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Afinar nuestro trabajo de inteligencia, afinar nuestro trabajo de óbices, ¿no es cierto?, para poder identificar mínimamente a la organización. Porque claro, yo les digo, no, pues estamos empezando recién. Como tú a nivel de preliminar de esa actividad de estructura no te avanzando. Lamentablemente
Los jueces no piensan igual que nosotros. Los jueces piensan que cuando pedimos una medida limitativa de detención preliminar, ya tengo que tener a la organización totalmente completa con todas las pruebas necesarias. Y eso no es así, pero tenemos que trabajar bajo estos criterios que tienen ellos, porque al final lo que dan las medidas son ellos. Uno puede hacer un buen trabajo de inteligencia, un buen trabajo de detención preliminar, presentamos la medida y después te lo deniegan. Y ustedes saben, lo presentas una vez, lo rechazan, hasta que apenas pasa una semana, 15 días, ya no encuentras a nadie cuando vas a detener. La noticia ya se filtró. ¿Por qué? Porque pasa por la mesa en parte, por los secretarios, y ustedes saben que la noticia se puede filtrar, y cuando vamos a detener no encuentras ni al guachimán, todo el mundo está cerrado. Entonces hay que trabajar con bastante cuidado. Es importante saber esto de lo que, cómo piensan los jueces, ¿ok? Por eso es parte de lo que está explicando. Otro tema importante, no cualquier caso que tenga más de 10 es completo. Tenemos la mala costumbre de que porque hay 10 investigados es organización criminal. La cantidad de personas no establece organización criminal. La cantidad de personas tampoco establece que el delito sea complejo. ¿Ok? Porque si yo detengo a 10 fulanos o a 15 en delitos flagrantes, ¿de qué complejo estoy hablando? Se va a tomar 10 manifestaciones nomás. No hay complejidad. La complejidad es de pericia. ¿Ah? Tengo que pedir carta rogatoria, levantar secreto bancario, levantar secreto de las comunicaciones, sea real o histórica. Ahí está la complejidad. Pero el solo hecho del número, no hay complejidad. ¿Se acuerdan ustedes esa usurpación donde agarran a 52 y la juez compraba 50? Esa no era compleja. Por más que haya 50, no era complejo, era poner 50 fiscales si quieren, o 30 fiscales para tomarle su manifestación a todos. Está delito flagrante. ¿De qué complejidad? ¿Qué países van a hacer ahí? ¿Ah? ¿Qué ayuda internacional van a preparar? ¿Qué exhortos van a hacer? No hay, está delito flagrante. Entonces, la cantidad de personas investigadas o la cantidad de agraviados no amerita o no significa necesariamente que esté enfrente de una organización criminal. ¿Ok? Organización criminal tiene que cumplir con los parámetros que establece la Corte Suprema, ni siquiera la ley. Porque la ley nos da parámetros muy bajos, si se dan cuenta. Lo que tenemos que analizar es estas dos sentencias de la Corte Suprema. Ojo, que son sentencias vinculantes. O sea, es jurisprudencia vinculante, y la jurisprudencia vinculante es de estricto cumplimiento, es como si fuera una ley. Igual que los plenarios, igual que las casaciones. Las casaciones, los plenarios y las sentencias jurisprudenciales vinculantes son de estricto cumplimiento. ¿Verdad? Nadie puede decir no a una sentencia vinculante porque aquí lo establece el artículo 82 de su ley. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es la única institución llamada por ley para dictar la doctrina jurisprudencial de un país. Nadie más. Obviamente, aparte de ello, el Tribunal Constitucional entre más constitucional. ¿Ok? Muy bien. Y ahí está lo que le decía, ¿no? Pericias, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos de una organización criminal entonces, según la Corte Suprema y según la ley y según la resolución administrativa? Fíjense. Tiene que haber una cúpula o dirigentes, obligados, que son aquellas personas encargadas de la dirección, coordinación y supervisión de la actividad criminal. Un directorio criminal. Tiene que realización de actos ilícitos o actividades primarias de la organización. Claro, pues nadie se organiza por hacer actos ilícitos, porque no sería un club deportivo, ¿cierto? Redes de protección de la organización criminal que aseguren la permanencia y funcionamiento de ella. Redes de protección. ¿Cuántas organizaciones criminales nosotros hemos investigado y hemos encontrado involucrados jueces, fiscales y policías? Con todo, ¿no? Redes de protección. Redes de protección. Las organizaciones criminales, obviamente el financiamiento, ¿no es cierto? Los grandes criminales, los grandes cabecillas de los grandes criminales tienden a tener actividad lícita y actividad ilícita. Una organización criminal tiende a tener actividad lícita y actividad ilícita. Vladimiro Montesinos dirigió una red criminal de Estado, pero tenía actividad lícita, era el asesor presidencial. El expresidente regional de Ancash, una red criminal, pero tenía una actividad ilícita, era el presidente regional. Ceballos, el más grande narcotraficante en este país, ¿tenía Aerocontinente o no? Actividad ilícita. Orellana, acá nomás cerquita.
Le quitó su casa a todos los pobres, hasta los niños del pueblo, le quitó su casa. Pero era un estudio jurídico, tenía su propio programa de televisión, su propia revista, actividad ilícita. Esa es lo que tienen los grandes criminales, es justamente a tener actividad ilícita para mostrar su cara a la sociedad. Oiga, Manrique, el de Klein. ¿Se acuerdan de Klein? ¿Cuánto? Bueno, ustedes son jóvenes todavía, pero ya somos viejos, ¿a cuánto nos quitaron nuestra plata? En Klein. Empresario del año 3 veces. Empresario del año. ¿Ah? Y el delincuente de carta al trabajo. Ceballos también ha sido empresario del año. Criminal. El alcalde de Chiclayo con la patrona. También. Ahí está. Le robaron a Chiclayo. Actividad ilícita. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, las organizaciones criminales son empresas criminales. Ustedes tienen que tener en cuenta que una organización criminal es como una empresa. Es como la Telefónica. Hay un directorio. ¿Qué pasa si el presidente del directorio de la Telefónica, como está ahora, se muere? ¿Se cae la red? No, no se cae. Ponen a otro. Se acabó el asunto. Porque es organización. Igual ocurre en un criminal. Si se muere un cabecilla, ponen a otro. ¿Ustedes creen que el cartel de Sinaloa se cayó cuando Chapo Guzmán lo metieron en cana? Al contrario, tenían lujo de construir sus túneles para pasar la busca. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un directorio, hay gerentes, hay supervisores, tienen sus filiales. Fíjense ustedes, el año pasado agarraron 6 toneladas de droga en Huanchaco. ¿Ok? La televisión sacó un bigotón, dice que le alquiló la casa a un congresista, el dueño de la droga, ¿no? ¿Quién es el dueño de la droga? Tiene simplemente un supervisor del cártel que viene a supervisar. Ese supervisor, ¿ustedes creen que algún día se ha reunido con los dueños del cártel? Y lo ha visto. Escuchadme, es esa. Es igual. El administrador del Movistar, de Abancay, ¿ustedes creen que alguna vez ha desayunado con el presidente del directorio de una empresa? Ni lo conocen. Organización criminal. Igual, las organizaciones criminales son empresas. Son empresas. Por eso dice que tiene que haber estructura jerárquica, repartición de roles en la organización. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y lo más importante, todos son posibles. Todos somos posibles. Esa idea de las organizaciones criminales que teníamos en la década del 80, ¿se acuerdan ustedes con el Vaticano que acaba de salir? Donde había un solo hombre. Ese es lo que nosotros conocemos como la organización criminal básica, porque hay un solo líder. Cae el líder, cae la organización. Cae el Chapo, cartel de Sinaloa va viviendo, porque es otro tipo de organización. Es decir, de la época del 80, del 90, organizaciones criminales que conocíamos como el Vaticano, Tiquero, Chuchupi, Cristal y toda esa gente que tenemos cañada. Eso son historias. La organización criminal ya no funciona así. La organización criminal ya es una empresa criminal que tiene filiales, que tiene asistentes, que tiene su propia fuerza armada, o sea, su seguridad, así como la Telefónica tiene sus guachimanes, ellos también tienen su grupo armado, que no son los sicarios. Mucho cuidado. El sicario no pertenece a la organización criminal. Esa es la característica del sicariato. El sicariato es un service. El sicariato no puede pertenecer a la organización criminal. Ellos se encargan de matar y se acabó. Al que lo contrate, al que lo pague. ¿Está? Entonces, las organizaciones criminales tienden pues a organizarse de esa forma. ¿Cierto? Igual, mucha confusión en lo que es asociación ilícita y organización criminal. Dentro, recuerden, la asociación ilícita es tipo penal, que tiene el artículo 317, tipo penal. Organización criminal no es tipo penal. ¿Ok? De tal forma que la ley contra el crimen organizado no ha puesto como delito la asociación ilícita. La ley contra el crimen organizado en su artículo 3 nos da un catálogo de delitos, desde homicidios hasta tráfico de drogas, trata de personas, lavado, lo que ustedes quieran. Siempre que estos delitos sean cometidos por organizaciones criminales, se aplica la norma, porque fue un homicidio que lo hagamos, ¿no es cierto? Cualquier persona, un sicariato, por ejemplo. Un sicariato puede ser que haya sido a través de una organización criminal, como puede ser un sicariato particular. El fiscal de caso acaban de sentenciar a que lo mandó a matar por cuestiones pasionales. Ahí no hay organización criminal. Entonces no le podemos aplicar la ley 30.077, sino la norma del Código Penal.
¿Ok? Entonces nos da 21 delitos. Por poco nos dan demanda de alimentos también, pero ahí está. ¿No es cierto? Siempre que sean cometidos por organizaciones criminales. ¿Estamos? Entonces, no está dentro de esos 21 delitos la asociación ilícita. Porque la asociación ilícita es delito, es un tipo penal. Es que fíjense ustedes, toda organización criminal es una asociación ilícita. Pero no toda asociación ilícita es organización criminal. ¿Verdad? O sea, toda organización criminal es asociación ilícita. Pero no toda asociación ilícita es organización criminal. Es decir, se van descartando. Si yo denuncio por organización criminal, no puedo decir asociación ilícita y organización criminal, porque no hay compatibilidad. Una descarta a la otra. O estás en asociación ilícita o estás en organización criminal. ¿Estamos? Un fiscal no puede decir, señor juez, lo denuncio, pido militar por acción ilícita y organización criminal. No, define su tema. O es acción ilícita o es organización criminal. ¿Por qué? Porque las exigencias estructurales de probanza son diferentes. La asociación ilícita 2 o 3 se acabó el asunto. La organización criminal te pide jerarquía, estructura, ¿te das cuenta? Te pide un plazo indeterminado. Tienes que probar eso, tienes que ir con tu cuadrito y decir, esta es la telaraña, que ustedes saben, ¿no es cierto? Aquí está el organigrama, no son criminal. Una asociación ilícita no necesita probar eso. Sin embargo, ya en liquidaciones internacionales ya ha desaparecido el tema de asociación ilícita, ya no existe. Ahora, ¿cuál es organización criminal? Claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Y esto solamente le he traído porque esto es importante. ¿Qué pasa? El artículo 297, que es el tipo agravado de tráfico de drogas, tiene un inciso que es el 6. Ese inciso 6 tiene dos supuestos: 3 o más o organización criminal. Lo que pasa es que cuando hacemos los atestados o las denuncias penales decimos está tipificado en el 297 inciso 6, pero no es en cuál supuesto. ¿Cuál es el supuesto? ¿3 o más o es organización? Porque si son 3 o más, no necesito probar la jerarquía, estructura, si yo organización criminal sí. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué ocurrió en Huamanga? En Huamanga vienen de Huanta 3 personas en un auto y cada uno venía con su merca, porque ustedes saben, allá en Huamanga, en el Drive, comprar tu merca y comprar tu papa. 3 kilos de papa, 3 kilos de papa. Entonces se fueron, suben 3 muchachos a un auto, viene el operativo policial y a los 3 los agarran premiados. Uno con 5 kilos, otro con 6, otro con 3. ¿Qué hace la policía? Un solo atestado. De arranque, un solo atestado. ¿Qué hace fiscal? Una sola denuncia. 297, inciso 6, 3 o más. De 15 a 25 años. ¿Qué hace el juez? Con sentencia, con el 3 o más. Pero el abogado se va a la Corte Suprema y demuestra que no se conocían entre ellos. Y entonces la Corte Suprema dice, para que tú estés en el supuesto del 296, inciso 6, de 3 o más, ni siquiera organización, mínimamente entre los 3 tiene que haberse conocido. Mínimamente tiene que conocerse. Mínimamente tienen que saber que están traficando. Si entre ellos ninguno sabe que el otro está traficando, no hay 3 o más, tiene que hacer un atestado individual a cada uno, pues. Y tiene que hacer denuncia individual y tiene que juzgarlo particularmente a cada uno y tiene que sentenciarlo uno por uno. La diferencia es que no tienes que sentenciar con el tipo base, que es el 296. Y el 296 dice 8 a 15 años. A ellos le explicaron 20 años a cada uno. Cuando la Corte Suprema dice acá no hay 3 o más, le clavaron 8 años. ¿Por qué? Porque no había 3 o más, no había supuesto. Eso es la sentencia, la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema que lo he traído para que tengan ustedes una idea de eso. Ahora, hemos hablado de bandas y organización criminal. Hemos dicho, no es lo mismo una banda que una organización criminal. No es lo mismo. ¿Ok? En la banda, el que determina el delito es el autor. En organización criminal, el que determina el delito que se va a cometer no es el autor del delito, es el cliente. En una banda se reúnen 5 facineros y dicen mañana asaltamos el banco de crédito. Ellos deciden que van a asaltar. ¿Ok? O mañana vamos a secuestrar a Frontal, ellos deciden. En una organización criminal es el cliente. ¿Qué necesita el cliente? Las FARC necesitan 10.000 fusiles. Muy bien, Montesinos se las vendió. El cliente.
El mundial de fútbol, ¿qué necesita la gente? Droga, pues. Vienen las Olimpiadas. Muy bien, los narcos le meten droga a Brasil. El cliente. Estamos en Madre de Dios, en la minería ilegal. ¿Qué necesitan los trabajadores? Mujeres. Y entonces viene la trata de personas llevando niñas para los famosos prostitutas. ¿Quién está decidiendo el delito que va a cometer la autoridad? El cliente. Esa es la diferencia, la primera diferencia entre banda y organización criminal. Y la banda es el autor el que decide el delito. Acá no. Otra diferencia. En la banda, como ustedes lo saben, el círculo de personas suele ser más reducido. Normalmente pasan la mancha, la familia, ¿no es cierto? El padrino, el hijo, no. Se conocen, se conocieron en el penal o en el colegio, o en la escuela de policía. Pero ahí se han conocido, ¿no es cierto? Ahí está. No, bueno, ¿para qué la fiscalía? Ahí se han conocido. En la organización criminal esto no ocurre, ¿ok? Por lo general, en estas organizaciones es más fácil intercambio o sustitución de integrantes, no importa quién es. El día que no te necesito, el día que ya no sirves a la organización criminal, no te voy a dar tu CTS, sino que sale con los pies para adelante, porque ya sale muerto. Porque en la organización criminal, el que sale tiene dos finales posibles: o lo matan o te tienen cárcel. No hay otra salida. Y si no sirves a un criminal, no te van a decir muchas gracias por tus 10 años que te acá al cartel de Sinaloa, tu fiesta de despedida. No, no, no. Te meten 4 balazos y te botan por ahí, no pasa nada. ¿Ok? En las bandas, eso no ocurre. La organización criminal, los generantes son fusibles. La banda, no. Fíjense ustedes, en las bandas tienen una vida más breve. Normalmente cometen el delito, logran los objetivos del delito y desaparecen. Lo que asaltaron, por ejemplo, en Juliaca, que llevan 13 millones en oro y en dólares, se han repartido en billetes y cada uno se ha abierto. ¿Ok? No agarran este problema. La organización criminal no. La organización criminal vive, ¿no es cierto?, indefinidamente. ¿Ustedes creen que el cartel de Sinaloa se organiza para hacer un cargamento de droga? No, tiene más de 50 años traficando. ¿Ah? Tiene más de 50 años. ¿Cuántos años ha tenido Álvarez haciendo delitos en Chimol? Hasta que lo agarraron. ¿Cuánto tiempo ha tenido Orellana? Hasta que lo agarraron. Vive indeterminadamente. Las bandas no. Las bandas se reúnen, cometen el delito, se reparten el billete y si te he visto, no me acuerdo. De repente se vuelven a reunir para cometer otro delito entre otras personas, pero no son lo mismo. No hay jerarquía. ¿Okay? No hay jerarquía, no hay estructura. No hay permanencia en el tiempo. ¿Okay? Entonces las unidades criminales tienen estructura, jerarquía, cohesión y estabilidad. Tienen un grado de planificación y logística. Las bandas no cuentan con estas características. Las bandas suelen tener un ámbito local. Las organizaciones criminales tienen trascendencia normalmente nacional o internacional. En las organizaciones criminales de tráfico de drogas y de trata de personas tienen connotación nacional. Siempre. Trata de personas es connotación nacional. Tráfico de drogas, connotación internacional. Hay organizaciones criminales de trata que están trayendo niños, por ejemplo, de Bolivia. Ya están trayendo niños de Bolivia, por ejemplo. Están trayendo mujeres de Brasil, la Madre de Dios. ¿Okay? Y recuerden ustedes, esa, seguramente lo han visto, no creo que sea nuevo para ustedes, pero en Madre de Dios las niñas que son explotadas sexualmente son de 13 a 17 años. Y de acuerdo a la edad, tiene su precio. De 13 a 14 años, cada servicio sexual de esta niña cuesta $350. De 14 a 15, 300. De 15 a 16, 250. De 16 a 17, 200. A los 18 años están jubiladas, ya no tienen para luego que están bien. No sirve. Ese es lo más dramático. Estamos, ¿no es cierto?, explotando menores de edad, niños. ¿Okay? Imagine usted, cada facineroso tiene mínimo 10 niños. Mínimo 10 niños. A $350 por servicio, tiene $3.500. ¿Cuántas veces la vende esa niña en el día? Mínimo la vende 10. O sea, por cada niña tiene $3.500 diario. Por 10, $35.000 diario, sin pagar impuestos. Multiplíquelo por 30, porque trabajan las 24 horas y trabajan todos los días, no tienen dinero. En 30 días, ¿cuánto tienen? Más de $100.000.
al año tienen más de $1 millón. Negocio redondo. Negocio redondo. Solamente en 10 años. Solamente en 10. ¿Cuántas veces tú vendes un kilo de droga? Una sola vez vendes un kilo de droga. ¿Cuánto cuesta? $1.500. A una niña tú la puedes vender a veces que te la gana. O sea, por un kilo de droga tú ganas $1.200. Por una niña tú estás ganando diario. Diario tú estás ganando $1.500. Y si la vendes más tiempo, no. Ese es el drama de la trata de personas que está vinculada a la explotación sexual. Y ese es el tipo de organizaciones criminales a las que nosotros tenemos que enfrentarnos. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes del daño que están cometiendo estas organizaciones criminales. Y tenemos que ser conscientes a qué tipo de organizaciones nos estamos enfrentando. ¿Ok? Porque, como ustedes saben, para que una organización criminal tenga permanencia, señores, tiene que haber corrupción. Tiene que haber corrupción, obligatoriamente. ¿Por qué tenemos que ir nosotros, los policías y fiscales de Lima? Porque allá todos están metidos en el cuento, policías, fiscales y jueces. Ese es el problema. Hemos venido de Barranca, 250 hombres hemos movido por Barranca, 30 fiscales de Lima, no hemos avisado a nadie. A nadie. Ni jueces, la orden de acá en Lima. Si en Chiclayo el mismo director de la policía de Chiclayo está caneado, Coronel Linares, jefe de la región, vinculado a una acción criminal, ahí está detenido. Entonces, fíjense ustedes cómo en Chiclayo la corrupción es muy grande. En el tema de trata, lo que ocurre es que en el tema de Madre de Dios y Puno, el tema de la minería ilegal y la trata de personas son primos hermanos. No puede haber minería ilegal si no hay prostíbulos al costado. Obligatoriamente, donde se mueve la draga, se mueve el prostíbulo. La draga y lo que está alrededor de la draga es como un circo. La draga, ustedes conocen, es un barco que debe transportar la minería ilegal, que tiene de 20 a 30, 40 personas trabajando ahí, todos varones. Esa draga, que es un barco grande, se va moviendo mensualmente, va bajando los kilómetros. Meten en el kilómetro 9, otro en el kilómetro 10, se va bajando. Pero al frente está todo el circo. Los restaurantes, ¿no es cierto?, las cantinas y los prostíbulos. Conforme se mueve la draga, todo el mundo va caminando. Todos van con todo su... O sea, no le falta nada. Y eso es organización. Eso es organización criminal. Y entonces, la minería ilegal siempre va a estar vinculado a la explotación de menores. Donde ustedes se encuentren una draga, va a haber un prostíbulo. Obligatoriamente. Siempre va a haber prostíbulos. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos. Desarticular esos prostíbulos. Dígame. Buenas tardes. ¿Cómo está? Es muy cierto lo que usted dice. La minería y la prostitución, el trabajo sexual son primos hermanos. Tenemos la oportunidad, la mayoría del auditorio, de haber participado en el operativo de Puerto Maldonado. Lo escuchamos cuando usted nos habla de menores de 10 a 13 años. Información que no la escucho por primera vez. Conozco la problemática en Puerto Maldonado porque he tenido la oportunidad de realizar los operativos allá. Pero si la Fiscalía y el Ministerio Público manejan esa fuente, ¿cuántos operativos ha realizado el Ministerio Público? Ahí está el problema. ¿Cuánta estadística tiene? Porque tenemos la tendencia a decir, ¿qué hizo la policía? Existe fiscal de prevención del delito. Es que el tema está en que lamentablemente ese es el problema. ¿Qué hizo él? El problema no es que hizo la Fiscalía. El problema es que hemos hecho todo. El problema es de todo. El problema es eso, pues corrupción. A mi pregunta iba al tema de que ¿dónde está la coordinación para ejecución de ese operativo? Porque esa información que ustedes están manejando ahorita, les soy sincero, yo he visualizado en acciones que hemos hecho de iglesia, sí hay menores, y cuando nos movemos a Lima llegamos y encontramos que la retiran. Pero la Fiscalía de allá nunca hemos recibido una noticia que nos dé a nosotros realizar acciones de inteligencia privada. Ni una. El tema es que es al revés. El tema es al revés. Los fiscales no tenemos inteligencia. La inteligencia lo tienen ustedes. Yo no le digo la inteligencia. Ustedes lo que tienen que alimentarnos a Yo le nosotros. digo la información que usted la tiene. Claro. Entonces, yo he estado en varios operativos. El primer gran operativo de la draga se dio en el año 2011, en el último año de gobierno de Alan García. Y lo hicimos con el ejército, con la Marina de Guerra. No lo hicimos ni con la policía. Lo hicimos con la Marina de Guerra.
Y fuimos de acá con marinos y fiscales, de acá. Y en todas las dragas, ¿por qué no fuimos allá? Porque todos tenían su draga, pues. El presidente nacional tenía su draga, Doctor, el fiscal tenía su draga, discúlpeme que... los comisarios tenían su draga, todos tenían su draga, nunca habían intervenir. ¿Y cuántos intervenidos ha habido en ese operativo de la draga, de explotación? Lo que pasa es que ese operativo no tenía como finalidad intervenir personas, sino destruir dragas. Ese fue el objetivo. Hasta ahora. Hasta ahora, seguramente. Se sigue continuando y nunca se ha Exactamente. tenido una sola Por persona. eso, el tema es que tenemos que cambiar la mentalidad. Si no trabajamos en coordinación, no vamos a hacer nada. Justamente parte de estos talleres que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, con ustedes, fiscales y policías, es para cambiar la forma de trabajo. Tiene que haber coordinación. Nosotros en Madre de Dios ya tenemos una fiscalía de trata de personas, ¿ok? Nosotros en Puno ya tenemos fiscales de trata. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente coordinar el trabajo, porque la responsabilidad es de todos, no solamente de la policía y del Ministerio Público, es de toda la comunidad, alcaldes, presidentes regionales, todos nos tienen que apoyar. Pero ¿qué ha ocurrido hasta ahora? No hemos trabajado coordinadamente. Ese es el problema. Entonces, justamente cuando ha llegado el general González a trata, con quien yo he trabajado mucho en Trujillo en tema de extorsión, ¿no es cierto?, hemos llegado a hacer este tema de coordinarnos con nuestro trabajo. Porque separadamente no van a ganar la pelea. No van a ganar la pelea. Y otro grave problema que tenemos es tener recursos. Fuera de eso, doctor, el carro lo empujamos igual. Obvio. Ministerio Público, policía, buscamos lo mismo, el rescate de las víctimas. Pero el otro gran problema que encontramos en provincia cuando viajamos es que los fiscales tampoco nos llegan a tener el conocimiento de lo que es la trata. Eco. Lo que ocurre es que el delito de trata de menores, trata en general, es como si fuera un delito nuevo. Todavía hay personas que no están capacitadas. No solamente fiscales, policías también, justamente para ir capacitando. Ese es el grave problema. Confundimos, por ejemplo, explotación sexual o trata de menores con proxenetismo. Lo confundimos mucho. Y entonces hacemos operativos solamente contra la prostitución y con el medio de trata. De nuestra falta de concepción y la falta de desarrollo de los conceptos de lo que es trata. Por eso es que este curso que estamos dando la Fiscalía, este curso virtual que ustedes van a recibir, porque ustedes están en el curso de trata de personas, tiene eso. Poder alimentarlos a ustedes, porque el curso anterior que terminó ha sido exclusivamente para fiscales y tribunales administrativos. El mismo curso lo van a recibir ustedes. ¿Cuál es la idea? Que todos pensemos igual. Exactamente, porque si uno tiene un criterio A y el fiscal tiene criterio B, se va a quedar lo operativo. En cambio, la idea es, en tema de trata, policías y fiscales tengamos el mismo criterio, hablemos el mismo idioma y tengamos el mismo objetivo. Eso es parte de estos cursos y de estos talleres que estamos realizando. Hemos hecho ya un taller, como el año pasado, en Correo, creo, tiende a eso. ¿Es difícil? Sí, lo vamos a pensar que después de estos talleres ya todo el mundo sale pensando igual. Esto no va a ser igual, somos seres humanos. Y vamos a tener que batallar entre policías y fiscales, pero tenemos que ir aprendiendo, porque si no los delincuentes nos van a ganar. Y eso no lo vamos a permitir.
Sí, justamente parte de nuestras gestiones y parte de nuestros acuerdos con el general González son estos cursos y estos talleres que estamos haciendo, porque primero hay que capacitarnos, primero hay que ver cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros errores, porque entiendes esto. Tenemos que saber qué errores hemos cometido para no volverlos a cometer. Y el principal error que hemos estado cometiendo es que no continuamos. Ese es el problema, nos pasamos echándonos la culpa. No, la culpa es de la fiscalía, no, la culpa es de la policía, no, la culpa es del Ministerio Público. Porque ocurre, no sé si le ha pasado a ustedes allá cuando andan los operativos. Rescatamos a las víctimas y no sabemos a quién la vamos a entregar. No hay albergues para las víctimas. Creo que ni en Lima hay albergues para las víctimas. No tenemos albergues. Entonces, ¿qué pasaba cuando rescatamos menores en los operativos? No había dónde poner. ¿Y qué pasa? A unas niñas las devolvimos a sus padres. El problema es que los padres mismos están metidos en el negocio. Y regresamos y encontramos a las mismas menores otra vez porque los padres los están llevando. Ese es el problema. En Iquitos, por ejemplo, la prostitución infantil es un negocio. En Iquitos, es lo que se conoce el turismo sexual. Ustedes vayan a Iquitos, allá al Boulevard, siéntense más ahí un rato y van a ver unos gringos viejos como yo, con una mocota de 15, 13 años. Que parecen tus hijos, están haciendo explotación sexual, prostitución. ¿Quién está bajo esa prostitución? Organizaciones criminales. Pero lo más lamentable, con autorización de los padres. Los propios padres de familia están metiendo a sus hijas a la prostitución. Y ese es un problema social también. Ese es un problema que a nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, discúlpeme a ese punto, ¿el padre explota? Yo creo que es claro. Está metido ahí. Hay que verlo. Hay que quitarle al menor. Es cuestión de hacer un trabajo y probárselo de que esté explotando al La menor. pregunta va porque se dijo y en una conferencia que el padre no explotaba. ¿Quién dijo eso? El padre no explotaba y si no hay captación no hay delito. No. No, eso ya soy superado. Yo creo que no. ¿El qué? La norma dice ¿el qué? Pero ustedes. No dice a excepción del padre. No lo dice, ¿verdad? Entonces, es cuestión de hacer una buena investigación. Es cuestión de hacer una buena investigación. Justamente este curso tiene esa idea. Este curso tiene, ustedes van a estudiar el curso virtual del diplomado y ahí están todas las etapas para tener claro ustedes. Como les decíamos antes, la idea está, como ya hicieron el curso de los fiscales y ya tienen claro el tema. Ahora lo tienen que hacer ustedes para pensar igual. Y si hay un tema de que hay un tema en derecho, tienen ustedes. En el tema, en derecho todo es discutible. En derecho es muy debatible, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, tener una concepción de lo que es captación y otro te puede decir que no. Una jurisprudencia argentina puede decirte lo que es captación, una jurisprudencia mexicana otra y la peruana otra. Es muy discutible el tema de lo que podemos entender por captación. Para eso es justamente tener una sola idea de para nosotros qué es captación y poder enfrentarlo así. Esa es la idea de este curso, ¿ok? Porque yo siempre he dicho, ¿no? Los que estudiamos derecho tenemos una ventaja cuando vamos a tomar una chela. Tenemos que discutir. Y en cambio, a ver que vayan a tomar todos los matemáticos que van a discutir y todos los 2 es 4. La primera hay que discutir, se acabó la chela. Los dos se miden para ver quién la capa. Muy bien. Avanzamos. La Organización de Estados Americanos, esto rapidito nomás, porque esta presentación se la voy a dejar. La Organización de Estados Americanos reunió a los expertos para determinar cuántas clases de organizaciones criminales había. Y empezaron por esta, por la más simple, la jerarquía 1, tipología 1. Este tipo de organización criminal, dice, es aquella que tiene una estructura piramidal, tipo el Vaticano, Tiquero, ¿no es cierto? De arriba y el resto para abajo. ¿Ok?
Un comando, un liderazgo unificado a partir del cual se origina una jerarquía vertical con roles definidos de cada uno de sus escalones de integrantes y un código de honor de absoluta lealtad que concurren con frecuencia la corrupción, chantaje y violencia. Son organizaciones, digamos, básicas de acción criminal. Después dice la Organización de Estados Americanos, hay otra que es la tipología 2 o la regional. Este tipo de organización se caracteriza por tener un liderazgo único y presenta estructuras regionales con autonomía operativa y un jefe regional. En nuestro medio esta tipología corresponde a las organizaciones dedicadas al contrabando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay el contrabando, por ejemplo, la famosa culebra, que conocen en Puno. ¿A dónde va esa ropa? No se queda en Puno, se va por todo el país. Si no, vean ustedes a agua, en la línea grande. Hay un mercado donde venden exclusivamente tema. Eso también está dividido por ahí, ¿me dan cuenta? Entonces, pero cada grupo tiene su propio jefe. La 3 presenta una estructura corporativa, reúne varios grupos criminales, cada uno de los cuales designa un representante, formados los consejos o cuerpos de vigilantes. Cada grupo integrante tiene su propia estructura y jerarquía interna. Eso que ocurre normalmente en Estados Unidos, donde hay grandes organizaciones criminales que habían hace muchos años. ¿Se acuerdan ustedes de Al Capone? Las películas donde se reunían las cabezas. Tú te encargas de Chicago, tú de Nueva York, tú de la prostitución, tú... Y ahí se reunían el comando, una especie de consejo de ministros. El 4. Tiene una estructura flexible y se encuentran conformados por individuos o grupos de individuos agrupados bajo necesidades económicas en común. Por tanto, puede ingresar o salir de grupos según las circunstancias. Sus integrantes tienen un alto grado de conocimiento profesional y en el área de su trabajo. Esto normalmente es característico de una organización criminal dedicada al lavado de activos. Las organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos, que aquí en el Perú no existen, por cierto, no hemos tenido una organización que se dedique exclusivamente a lavar dinero, como lo hay en el extranjero, en Panamá, en Europa. Son organizaciones criminales que no hacen el delito precedente. Viene, por ejemplo, un traficante y dice: tengo 20 millones de dólares y le entrego yo y tú me lavas dinero, tú me blanqueas dinero. Ellos se encargan de lavar dinero, le forman empresas, compran yates, compran todo. El hecho que después de un tiempo ese dinero está totalmente lavado, mezclado, ¿no es cierto?, con la economía formal de un país. El delincuente que lava su dinero, lo lava para, no gana el dinero. El delito de lavado de activos, cuando uno da dinero, no es para ganar dinero. Es más, pierdes, porque las organizaciones criminales que se dedican a lavar dinero, te cobran el 25% de comisión. O sea, tú lavas 100 millones, 25 millones se queda la organización que da dinero, pero 75 millones que ya está legalizado. Esa es la ganancia. Es la ganancia de los grandes narcotraficantes, los traficantes de armas o los famosos tratantes. Entonces, esas organizaciones no lo entera cualquiera. Esas organizaciones son gente expertos en bancos, en bolsa, ¿cierto?, de capitales. Son expertos abogados tributaristas, ¿no es cierto? Solamente son personas que tienen maestrías y doctorados en sus especialidades. No puede ser cualquiera. En nuestro país los que lavan dinero son normalmente el que produce el dinero. El narcotraficante lava su dinero, el tratante, ¿cómo lo lava? Ya lo sabemos nosotros, menciones. Compran casas a nombre del hermano, de la cuñada, de la trampa, y tienen 10 trampas, mejor 10 casas, todo. ¿Es así o no? Esos son los que dan dinero en nuestro país. Pero una organización criminal que se dedique exclusivamente a lavar dinero de otro, todavía no lo hemos descubierto, y ojalá que no. Todavía estamos en pañales en lavado. Y el último es la red criminal. La red criminal se caracteriza, ¿no es cierto?, de que hay un tipo que tiene el rol esencial, el individuo clave. Montesino era una red criminal. Orellana, red criminal, hombre clave en toda su organización. Álvarez, red criminal. Cae el hombre clave, cae toda la red. Montesino, por ejemplo, se dedicaba a robarle plata a su caja de pensión de usted. Se lo levantó en peso. Yo lo investigué, porque yo soy un investigador que investigó la dinero Montesino en el lado. En peso se lo levantó. No dejó nada. Con veneno. ¿Ok? Le robaron todo. Era un grupo. Había otro grupo que se dedicó a robar el billete cuando compraron los aviones Mirage
y Sukhoi cuando estábamos en la guerra de Tigunza, ¿se acuerdan? En la invasión de Cotuelo, se compraron 60 aviones de guerra, pero cada avión supuestamente costaba 30 millones, nosotros pagamos 60. Coima, con otro grupo, ¿okay? Con otro grupo se dedicaba a condenar al narcotraficante, se cobraba su cupo. Con otro grupo se dedicaba, ¿no es cierto?, a comprar a los medios de comunicación. Y con otro grupo se dedicaba a hacer las coimas en las grandes licitaciones. Cada grupo ni se conocía, pero todos reportaban a un solo hombre, al hombre clave. Eso es la característica de... En nuestro país hubo red, ha habido red. Orellana es una red criminal. Álvarez hace una red criminal. Montesinos una red criminal. Esperemos que no haya más. Ya depende de nosotros. Y un tema, el cártel. Siempre escuchamos lo que es el cártel, ¿no es cierto? El cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, el cártel de Cali, el cártel de Lima, que tocan los famosos novelas del patrón del mal, sin teta en un paraíso, y tantas tetas que hay por ahí no lo sé, pero oiga, ahí está, ¿no es cierto? El hecho que, como así, siempre hay paraíso. El cártel tiene una característica, el cártel domina territorio. Ese es un cártel, una organización criminal que logra dominar un territorio se convierte en cártel. Los Quispe Palomino, ustedes han escuchado los Quispe Palomino. Los Quispe Palomino no es cártel, es un clan. Pero el día que los Quispe Palomino digan, aquí en Imbray, nadie trafica más que nosotros, nadie entra, y si quieren entrar tienen que pagar cupo, se convierte en cártel. Lo que ocurre es que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales le están dando duro y no les permiten crecer. ¿Se dan cuenta? Porque los Quispe Palominos ya no son terroristas, son narcotraficantes. ¿Sabes de microcomercialización? Sí, así es. Sí. Claro, pero no están a nivel de lo que nosotros conocemos como cártel. Fíjense ustedes, la característica del cártel es que entre ellos llegan a acuerdos. Y el cártel de Sinaloa llega a acuerdo con el cártel de Tijuana. Y el cártel de Tijuana con el cártel de los E. Llegan a acuerdos, así como los países llegan a acuerdos en sus convenios, la TLC, ellos también hacen. Y esos TLC sí se cumplen, ¿no? Porque no lo cumplen, lo matan. Yo creo que todavía son claras. Todavía, no hemos llegado. Son pequeños extorsionadores. El tema es que el cártel tiene un grupo armado. Ese es el cártel tiene un grupo armado. Tiene un ejército, independientemente de los sicarios. Y ese es el problema. Los Quispe Palominos, por ejemplo, sí tienen un grupo armado. O por lo menos es lo que nosotros conocemos, que están siendo diezmados, pero ellos se originan siendo terroristas, o sea, tienen algo, ¿no es cierto? Y obviamente su principal actividad, según ellos, es el terrorismo, cosa que ellos no desaparición. Los Quispe Palominos son narcotraficantes, nada más. Entonces, eso es un cártel. Después hablamos de mafia. La mafia se origina en Sicilia. Y la mafia se origina con un grupo de personas que tiene como función principal hacer cumplir la ley. Los ronderos en Cajamarca. ¿Para qué se organizan los ronderos? Para hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque no hay pues autoridad, no hay jueces, no hay fiscales, no hay policías. Entonces agarran a uno y pagan por ajena, ¿no es cierto? ¿Ok? Y son las rondas campesinas. Las rondas urbanas no están, por si acaso, legalizadas, ¿sabes? No están facultadas. La ronda campesina. ¿Qué pasó con este grupo de mafia? Llamaban ellos, los hombres que hacen cumplir la ley. Comienzan a hacer cumplir la ley, pero se dan cuenta que quieren cobrar por eso. Entonces dicen, vamos a darle seguridad, pero te va a costar tanto. ¿Qué están empezando a hacer? Están comenzando a extorsionar. Y así se origina y se convierte en una actividad criminal. ¿Ok? Fíjense ustedes, la mafia tiene un código de honor. Mafioso significa hombre de honor. Mafioso significa hombre de honor. Cuando ustedes digan mafiosos, no se ofendan. Están diciendo que son hombres de honor. Lo que pasa es que la frase ya está, ¿no es cierto?, prostituida, por decirlo así. Pero ese es el origen de la mafia. Tiene su código que se lo da, está el código de silencio.
Y el sicario tiene una característica que ustedes lo conocen mejor que yo. El sicario mata por dinero. Al sicario no le interesa por qué va a matar. El sicario no le pregunta al que lo contrata por qué lo quiere matar, no le interesa, no es su problema. El sicario cobra más y se va. Lo que ocurre es que en nuestro país los sicarios son monces. Y el que contrata el sicario es monce, porque lo contrata directamente. Y entonces cuando agarran al sicario peruano a la policía, el sicario sopla, un soplón, y lo agarran a todos los que lo contratan. Ese es el problema. Las grandes organizaciones criminales nunca traen sicarios peruanos, no contratan. ¿Se acuerdan de Don Marchini? Don Marchini ese carro que metió 40 pesos en la calle. Y mataron a una persona. Ustedes que van a agarrar al sicario, que lo van a agarrar, ustedes que estén extranjeros. Al juez superior hace más de 10 años de turno. Lo mataron, no fue del Poder Judicial, no. El cartel de Sinaloa. ¿Ustedes creen que lo van a agarrar? No lo agarran. ¿Saben por qué? Porque las grandes organizaciones criminales dedicadas sobre todo al narcotráfico contratan al sicario colombiano mexicano. Lo traen. Ese sicario viene con pasaje de ida y vuelta, por si acaso. Él sabe que el día viernes tiene que regresar porque su vuelo sale a la medianoche. Y sabe que el día viernes tiene que matar a su víctima máximo al mediodía. O máximo a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque se va, lo mata, se va a su hotel, recoge sus maletas y se va al aeropuerto. ¿Quién llega primero a la escena del delito? ¿Quién llega primero? A ver, ¿quién llega primero? El periodista, pues policía. El periodista llega primero. Después, ¿quién llega? El Renaldo. Después, ¿quién llega? La policía. Y después que el muerto se ha cansado, llega el fiscal. ¿Cuántas horas han pasado desde el momento que cometió el atentado hasta que lo llevan a la morgue, hasta que viene criminalística? Por lo menos 10 horas, ¿no es cierto? Y ese tipo ya está en su vuelo en el avión. ¿Quién lo va a agarrar? ¿Quién viene perfecto? Así funciona el sicariato internacional. No el sicariato que vemos en Chiclayo, Chilote, que agarran un cachito de 12 años, que es peligroso, ¿cierto? Es peligrosísimo que tengamos sicarios menores de edad, porque por la experiencia que ustedes deben tener, el menor de edad es más frío. Y el menor de edad se siente orgulloso de lo que ha hecho. Se siente orgulloso. Yo una vez cuando era junto hace muchísimos años, mi primer paso lo hice en la DININTI, después del fiscal, y estamos en el homicidio, que agarrar por sí, bueno, que habían sacado la muro entre ellos. El hecho de que una criatura le habían destrozado la casa con un pidón y habían pedido como 10 criminales. Los 10 tenían de 15, 16, 13 años. Y entre ellos decían, no, yo le clavé 5, yo le toqué la cabeza. Orgullosos de lo que habían hecho, porque eran conscientes. Por esto es que los criminales tratan de, ¿no es cierto?, utilizar menores de edad, son más fríos. Es igual que las mujeres. ¿Por qué en Senderos Luminosos las mujeres se encargaban de dar el último tiro de la casa? Porque la mujer es más fría que un hombre para matar. ¿Se acuerdan? Hace 3 meses sale un señor policía, se va al sur, regresa con su esposa, y el hombre aparece muerto. La tipa dijo que lo habían matado, que por acá, y la policía de Adinin dijo, no, pues había matado a ella, ¿sí o no? Moraleja, nunca lleven a la esposa de paseo. Mejor lleven a la trampa. Porque por lo menos ya no te va a matar. La mató la esposa. La mató la esposa. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y un tema, y con esto termino porque son las 5 de la tarde, pero no. Las técnicas especiales. La principal técnica que tenemos que utilizar es el agente encubierto. El agente encubierto es un procedimiento especial. El agente encubierto solamente lo autoriza el fiscal provincial a solicitud del equipo de inteligencia, porque el fiscal no se había inventado un agente encubierto. El agente encubierto es un procedimiento de inteligencia. Es el hombre de inteligencia, policía de inteligencia, que viene al fiscal cuando está siguiendo una acción criminal o el grupo operativo y le dice al fiscal, necesitamos poner un agente tenemos que encontrar un policía. Y ese policía lo convertimos en agente encubierto. Si es civil, se llama agente especial. ¿Por qué utilizamos el agente encubierto? Porque necesitamos que él nos informe desde adentro de la organización. O sea, la naturaleza del procedimiento es que el agente de inteligencia infiltrado, el agente encubierto, nos diga el modus operandi, ¿no es cierto?, la organización de la acción criminal,
quiénes son sus miembros, o sea, tiene que identificar a sus miembros y darnos información básica, por ejemplo, teléfono para poder tuponearlo. Esa es la función del agente encubierto. El agente encubierto es un procedimiento que está autorizado por la ley y que tiene sus pasos. No cualquiera es agente encubierto. Ahí viene justamente la habilidad del instructor y la habilidad del fiscal forense para determinar al agente encubierto. Porque las organizaciones criminales no todas son iguales. No es lo mismo meter un agente encubierto, por ejemplo, en un tema de narcotráfico en el RAE, o meter un agente encubierto en el puerto del Callao. O como no es lo mismo meter un agente encubierto a los propietarios del puerto Maldonado que meter un agente encubierto a los bares del Callao en trata de personas. No es lo mismo. O ahí a los burdeles, ahí donde están las cuadras 19 de la vía de Argentina, ¿cómo se llama? Botecito, el salvaje, no sé cuánto se para usted. ¿Cierto? ¿Ah? Trabajando, pues. Trabajando. Ojo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el agente encubierto es un hombre que está capacitado. El agente encubierto es un policía que tiene que tener frialdad. Porque él está en una organización criminal. Y hay preguntas que le van a hacer y va a tener que saber contestar. Y tiene que moverse en ese ámbito. Fíjense ustedes, para yo meter un agente encubierto en tema de extorsión, por ejemplo, de Trujillo Barranca, ¿quiénes son los miembros de los criminales? Normalmente son pseudo sindicatos de construcción civil, ¿cierto? Entonces yo tengo que meter un agente encubierto que tenga pinta de obrero, pues, de construcción civil, que se carga plata. ¿Sí o no? Porque si lo meto flaco acá de agente encubierto, lo van a sacar. ¿Por qué no? ¿Le dan vuelta? ¿Le dan cuenta? Igual, si yo quiero meter un agente encubierto en un tema de trata de personas, a un nightclub, a un prostíbulo, tengo que meter uno que tenga calle pues. ¿No es cierto? Que sepa el léxico de cómo se mueven ahí en el asunto, ¿no? Nosotros con gente encubierta me lo matan. ¿Sí o no? Igual, si quiero meter un agente al narcotráfico, ¿dónde paran los narcotraficantes? Paran pues en Asia, ¿no es cierto? Rodeado de mujeres bonitas, toman whisky etiqueta azul. Tengo que meter un agente encubierto que sepa moverse ahí, que por lo menos sepa tomar whisky, porque si no sabe tomar whisky no se muere. Agarra el whisky, lo toma como igual cerveza, en 2 vasos está muerto. Se acabó, solo se mata. ¿Se dan cuenta? Fíjense ustedes, es que el modus operandi del narcotraficante es diferente al modus operandi del extorsionador. Estos extorsionadores que extorsionan a las empresas que hacen construcción civil, que son pseudo sindicatos. Un narcotraficante para en las discotecas a uno, rodeado de mujeres, lleno de joyas. Entonces tiene que meter un agente encubierto que reúna ese perfil. Un extorsionador de Barranca no para en discotecas. No, modo es diferente. Los extorsionadores de Trujillo y Chiclayo que están en los barrios del Porvenir, de Esperanza, allá en Trujillo, ¿qué hacen los sábados? Se reúnen los sábados, ¿no es cierto?, en su barriada. Y si no es barriada, en la esquina sacan su parlante grande, ponen su salsa, se ponen a chupar sus 3 cajas de chelas toda la noche en la calle. Ese es un modo operandi. ¿Qué discoteca? Entonces tiene que poner un agente encubierto que sepa comportarse en ese sitio para que no lo saquen. Porque si no lo sacan y tu agente se muere. Y a la gente encubierta hay que explicarle qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Porque el agente encubierto está facultado a cometer delitos. Claro, porque si lo meto en una acción de narcotraficante, tiene que traficar con droga. Si lo meto en una acción de extorsionador, tiene que extorsionar, porque paso le metido, no le metió para que fingiese a la gente, ¿no? ¿De acuerdo? No, venga, me tengo que traficar. Lo que no puede hacer es atentar contra un bien jurídico protegido de mayor importancia que el bien jurídico que estamos investigando. Por ejemplo, no podemos permitir que la gente encubierto mate a alguien o torture. Y se le advierte a la gente, por acaso, si la organización te pide que mates a alguien, tú sales y abortamos el operativo. Eso es el agente encubierto, tiene que ser una cosa muy alta. Y ese es el tema, tenemos que prepararnos, porque la lucha contra la trata de personas, vamos a tener que utilizar el mecanismo de agente encubierto que es fundamental. Ya ustedes tienen que irse entrenando para entrar como agentes encubiertos al tema de trata. Y nosotros ya hemos firmado un acuerdo, porque tenemos un grave problema. Y el agente encubierto aparece en el año 96, en el decreto legislativo 824, la ley de contratante. Por eso que todo el mundo piensa que agente encubierto solamente contra el tráfico de drogas. No, la ley del crimen organizado y el Código Procesal Penal autoriza cualquier investigación. Incluso los microcomercializadores que tenemos podemos meter un agente encubierto ahí. Es una técnica de investigación de inteligencia. Entonces el agente encubierto tiene que estar preparado.
tiene que estar capacitado. ¿Por qué necesitamos agente encubierto en nuestro país? Porque lamentablemente en nuestro país el informante no tiene protección jurídica. El informante no tiene protección jurídica. Ese es el problema. En otros países sí, acá no. Si tú tienes tu informante y tu informante cae, nadie lo va a hablar. Una vez estábamos en un tema de insumos químicos, por ejemplo, hace años. Y cambiamos a todos, y el comandante me dice, doctor, pero el plato que está ahí dice que he puesto la chamba, pues. ¿Quién? Está preso, pues. ¿Quién ha puesto la chamba? Y hay una forma de sacarla. No hay, pues. Sí, ¿dónde? ¿Por qué no hablaste a tiempo para hacer su procedimiento especial? Ese es el problema. El agente encubierto no es de la noche a la mañana. El agente encubierto es un proceso que demora. Es una inteligencia, paciente. Tu agente encubierto te va a dar información. Cuando el fiscal dispone el procedimiento especial de agente encubierto, determina primero el nombre ficticio del agente encubierto y le vamos a dar un DNI real. Ya tenemos la tecnología en nuestro país, donde te cambiamos tu nombre, te damos tu DNI y nadie sabe contra. Si tú vas al banco, metes tu DNI y sale con tu dato completo. Es una tecnología que acabamos de ya firmar con la aduanía, que ya está funcionando, nos demoramos un año, ¿ya? Porque antes teníamos un problema, teníamos nuestro agente encubierto, le cambiamos de nombre a la resolución y nos decían, doctor, si me piden mi DNI, mira compadre, no te Zángaro. Y la verdad que iban a Zángaro y compraban tu DNI porque ahí hasta títulos universitarios te dan. No hay ningún problema, no te están en un juicio y a una que participan documentos en el Zángaro, el fiscal está enterrarse bien, no empiece porque si no, arrancamos. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Tu identidad real es suprimida de los registros durante cuánto Se tiempo? borra, depende de la disposición del fiscal. Mínimamente 6 meses y se amplía un año. De lo que pase, él no tiene derecho a nada con su identidad real. Su identidad real desaparece. De lo No que existe. va a suceder, no existe. No. Ese es el riesgo. Por eso que se le dice, por ejemplo, que no puede firmar con tu identidad ficticia, pues porque dentro de un año va a regresar su identidad normal. No se puede. No, por eso es que justamente se le tiene que ilustrar a nuestra gente encubierto que no puede llevar a cabo acciones que tengan responsabilidades, salvo que vayamos a una acción encubierta. No, eso sí, no hay ningún problema. Supongamos que nuestra gente muere. Supongamos. Inmediatamente el fiscal da por concluida, inmediatamente se informa a la reunión, inmediatamente se lo entierra con su nombre real. No, es que esos derechos no van a suscitar. Esos derechos no existen. No existen. Lo que es un documento ya exclusivamente para tu trabajo de la gente. Es que no va a poder. Durante esos 6 meses que está con la identidad ficticia, él no va a poder hacer nada con su nombre real. No existe. Él se va a un banco, por ejemplo, dice, mi nombre es Jorge Chávez, me voy de agente encubierto Jorge Pérez. ¿No es cierto? Cuando estoy con mi DNI de Jorge Pérez, me voy al banco, soy Jorge Chávez, no existe. No existe. Pero como Jorge Pérez, me da mi DNI y está todo, sale todo. Yo encuentro tu mamá, todo lo documentamos, tu mamá, tu papá, termina el procedimiento, da de baja, y obviamente el agente encubierto recupera, digamos, su nombre real. Eso ya, gracias a Dios, existe porque ese es uno de los grandes escollos que tenemos con los agentes encubiertos. Entonces, eso ya no va a haber. Entonces, fíjense ustedes, cuando el equipo policial solicita el procedimiento de agente encubierto, se tiene que hacer la carpeta reservada y secreta de agente encubierto. Así como hacemos la carpeta, que ahora se llama carpeta, se llama expediente, el atestado policial abierto, ¿no es cierto? ¿Qué es esto atestado abierto? Tiene que tener tu documento reservado. Ahí está, todo el agente encubierto. Eso no tiene por qué tener acceso a las partes porque es secreto. Esto es secreto para nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente si era participar en actividades criminales y ha convivido un año con un criminal, todo el mundo sabe. Y van a decir, oye, ¿dónde te pasa que maneja? A ver, cambió con la beca, compadre. No era el hombre fuerte, desapareció, ¿dónde está? Y ese era nuestro agente encubierto. Y entonces el juicio lo van a echar. De hecho que lo van a echar. ¿Dónde está? No está ni denunciado. Cuando lo echen,
el juez va a saber que ese señor es un agente criminal. Está legalmente en una organización criminal. Para él es el agente encubierto. Igual, ¿alguna pregunta de agente encubierto? El agente encubierto nace con una disposición del fiscal provincial. Para que el agente encubierto tenga existencia jurídica, el fiscal provincial tiene que inscribirlo en el registro de la Fiscalía de la Nación. Ahí lo inscribe. Porque si el fiscal hace su agente encubierto, saca su disposición y se olvidó de inscribirlo, no existe. No existe. Si me inscribe, es como la realidad. Termina su plazo, el fiscal, en la misma resolución o disposición que da por iniciado el agente encubierto, establece el nombre del instructor, del oficial responsable del procedimiento. El único que se va a contactar con el agente encubierto es el instructor. El fiscal no tiene por qué estar entrevistando a ese señor, por medida de seguridad. Y porque además el agente encubierto no debería ocupar el fiscal. El agente encubierto tiene que darle el parte policial o los datos al instructor cada 15 días. Y a su vez, el instructor le tiene que dar información al fiscal cada 15 días para ver cómo estamos avanzando. Porque imagínense ustedes, el agente encubierto dice, ¿saben qué? Me he enterado que el duro llega mañana. El agente encubierto. Inteligencia de la pieza, se va a dar un punto de la pieza, él tiene que firmar. El agente encubierto dice, ¿saben qué? El duro se va a reunir con tal persona en el yoga. Esa es la información del agente encubierto. La inteligencia de la pieza se va a firmar y a grabar, porque cuando es en ambiente abierto tú no puedes grabar, no hay ningún problema. Cuando viene al juicio, le preguntas al duro, ¿usted conoce Juan Pérez? No, yo no lo conozco. No lo conozco. ¿Usted no llegó a la misma del día de hoy? No, yo. No. ¿Y aquí está la afirmación? No. Está. ¿Cómo que no? Porque inteligencia de escuchar. ¿En base a qué? En base al dato que te dio otro agente encubierto. Junto a agente encubierto te puede soltar números telefónicos. ¿Para qué tengo estos números? ¿Para qué te da números? Para que lo chupo. Para libertar el secreto de las comunicaciones. Para eso es el agente encubierto. Para que nos dé información. Y cuando llegue el momento, nos dirá, por ejemplo, cuando hay droga, cuando está la droga, cuando se pasa, o cuando está la de nosotros, cuando llegan las niñas, cuando llegan las niñas. Para eso es el agente encubierto. Esa es la función que cumple. Igual que el agente encubierto, el procedimiento surge o nace con una disposición del fiscal provincial, igual tiene que terminar. Una vez que termina su procedimiento, una vez que la policía devuelve el cuaderno y lo cierra, la policía lo tiene que cerrar y decir, yo su objetivo de agente encubierto, y le informa al fiscal que ya el procedimiento concluyó, el fiscal tiene que sacar una disposición dando por concluido el procedimiento y a la vez inscribir la conclusión en el fiscal de la nación. Y ahí termina el procedimiento de agente encubierto. ¿Verdad? ¿Una pregunta? Muy bien. Otro tema es la remesa controlada. La remesa controlada puede ser de bienes o dinero. En nuestro caso de trata, por ejemplo, podríamos hacer remesas de dinero. ¿Te das cuenta? Fácil. Sabemos que van a contratar personas, hacemos remesa. Y lo podemos hacer. En drogas normalmente se hace remesa de drogas. ¿Cuál es la finalidad en una remesa controlada? Normalmente cuando es a nivel internacional. La naturaleza de la remesa controlada es destruir, desarticular a la organización de origen y a la organización de destino, sobre todo en drogas. ¿Es cierto? Porque la droga cae acá y la vamos a llevar a Chile y en Chile tenemos que tener una organización criminal. Para eso es la remesa controlada. La remesa controlada también es un procedimiento de inteligencia que lo solicita la Policía Nacional. Y el responsable de la remesa es el instructor o un fiscal que está soportado, porque los dos llevan la meta. Los dos tienen que viajar con su droga. Yo he viajado varias veces a Estados Unidos y Europa con droga. Porque mira, yo con mi policía, los dos con nuestra merca. Y llegamos al otro país, le entregamos a las autoridades de allá, nos firmaban nuestra acta de recibido y chao, se acabó, ya no hay mi problema, ya tengo mi acta, ya tengo mi oficina. ¿Okay? Entonces, toda la información que haga la policía allá, nos la tienen que remitir a nosotros, porque acá nosotros tenemos otra organización criminal. Y en drogas se tiene que tener mucho cuidado, porque si en drogas se te pierde un gramo, tienes que comprarlo, si no, no tengo de tu consumo. Y ustedes no van a querer sacar nada de su consumo personal, ¿sí? Porque el consumo es sagrado. El consumo es sagrado. Entonces, lógico. El otro tema que es importante, y aquí sí hay un error que estamos cometiendo, es lo que se llama la colaboración.
Estamos confundiendo, una cosa es ser colaborador y otra cosa es ser informante de la policía. Estamos convirtiendo a nuestro colaborador en informante. Y eso no funciona. El colaborador es un delincuente. ¿Quién no quiere el arrepentido antes en la ley de crímenes de tráfico de drogas en el 824? Ya aparece el arrepentido. Y no que en 2000 que cambian por nombre y llaman el colaborador eficaz. Y el colaborador es un delincuente porque el requisito sine qua non para que uno se someta a la colaboración eficaz es que admita que ha cometido delito. Si tú admites que ha cometido delito, ¿de qué vas a colaborar? O sea, tu primer requisito es que tú hayas cometido delito. O sea, el colaborador es un delincuente, además es un cobarde, porque además es una juda, porque además se está defendiendo a la organización criminal. O sea, es un delincuente. Por eso que nunca se confía. La policía eficaz no puede confiar en el colaborador. El colaborador es un chismoso. El colaborador que está haciendo es vender a la organización para salvarse él. No lo está haciendo porque es un hombre que quiere luchar contra el crimen organizado, o porque se arrepintió, y porque quiere defender. No. Él está haciendo eso ¿por qué? Porque va a negociar con unificar la pena. Una pena mínima, una excepción de pena. Para eso es. ¿Y ustedes creen que ese colaborador debe ser leal al fiscal y al policía? No, pues, si no es leal a su organización criminal, déjanos a ustedes. Y entonces, cuando uno tiene un colaborador, en la primera oportunidad que le toma su declaración con clave, ahí te tiene que decir toda la información. Aquí no es que mañana me acordé, que por favor, pero eso no. La primera condición que le debe poner el policía y el fiscal al colaborador es: mañana vienes, te vamos a sacar tu resolución, te vamos a poner tu clave, mañana te tomo tu declaración con clave, pero mañana me vomitas todo, porque nunca más te vuelvo a ver. Nunca más te vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque yo tengo un plazo para corroborar lo que tú me estás diciendo. Porque la información que tú me das, para que tu colaboración sea positiva, tiene que ser veraz y oportuna. Porque si tu colaboración no es oportuna, no recibe nada. Si tu información me lo dices a destiempo, tampoco. Yo tengo que corroborar la información. Y la ley dice, el policía le dará un informe fiscal después de haber corroborado. ¿Pero qué está pasando? Al colaborador fiscal me está llamando como si fuera testigo de cada rato, a ver qué pasa. Están investigando y por ahí aparece el nombre de Juan Pérez. ¿Qué sabe de Juan Pérez? Después de 3 meses aparece Juan Díaz. ¿Qué sabe de Juan Díaz? Y otro sí, no, este es el colaborador. Ese es un informante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos constituyendo, ¿no es cierto? La figura jurídica, la institución jurídica política. Al colaborador no se le debe dar oportunidad. Si logro corroborar su información y sirvió para la investigación, para desarticular la acción criminal, para capturar droga o rescatar víctimas, el policía le informa al fiscal, señor fiscal, positivo, gracias a Dios. Y después de eso, el fiscal llega a un acuerdo, ahí recién lo llama el fiscal. Hemos corroborado información positiva, vamos a negociar, ¿sabes qué? ¿Tengo información? 4 años. Condicional, firmamos el acuerdo. Esa colaboración, ese acuerdo, el fiscal lo remite al juez. El juez lo aprueba. Si el juez lo aprueba, tienes colaborador eficaz. Si el juez no lo aprueba, no hay colaborador eficaz. En otras palabras, desde el momento que una persona se somete a la colaboración eficaz, hasta el momento que el juez aprueba el acuerdo del fiscal con él, no es colaborador eficaz, es una persona sometida a un procedimiento de colaboración y corroboración. Solamente agarra el título de colaborador eficaz cuando el juez lo aprobó. Por esto es que no se puede pedir medidas limitativas de detenciones preliminares en base a lo que dice una persona sometida a colaboración. Porque un abogado te va a decir, señor fiscal, no esté de acuerdo pero no puedo. Lo que esté en procedimiento, entonces no es colaborador. Una persona sometida a colaboración. Entonces lo que está diciendo no lo han corroborado. No, todavía no. Entonces es un chisme. ¿Cierto? Entonces, la policía debe tener el mínimo tiempo para eso. No pueden tener lo que es un colaborador que sea más de 3 meses. O sea, tácticamente, estratégicamente no funciona. ¿Por qué? Porque esa organización criminal se va a enterar que ese sujeto se ha sometido a la colaboración. Se va a enterar de todas maneras, se filtra la información. ¿Ok?
De todas maneras, entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? Que lo van a amenazar y después va a pedir presión para desmentir todo lo que ha dicho y se acabó tu colaboración. O lo matan al colaborador, se acabó el tema. ¿No es cierto? Entonces la idea es hacer la colaboración lo más rápido posible y dar un acuerdo. Una vez que pues aprobó el acuerdo, el tipo ya no se puede decir, así va a amenazar, no se puede, porque ese es el problema de él. Que me haga amenaza, oiga, ¿qué más quiere? ¿Quién te lleva a mi casa a salir conmigo? ¿Quién te ha visto que te meto en esa oración criminal? Yo no tengo obligación de darte protección. Ya, suficiente tienes porque no te meten en cana, compadre. Suficiente. No, pero aquí estamos mal acostumbrados a darle protección a los colaboradores, hasta sueldo de paga. Como pues, ordenó que se pague un solo mensual a los colaboradores. ¿Qué es eso? O sea, pagándole a un delincuente, cuando ya está bien pagado, llegando a un acuerdo de pena de reparación civil mínimo. Entonces, hay que trabajar bien con la colaboración eficaz. No hay que convertir al colaborador en muy informante, porque naturaliza el procedimiento. Una sola declaración, lo corroboras, si bien, si no, mire, si no lo corroboras, simplemente tienes que estar lo que ha dicho, no lo corroboras. En este caso, lo subió al coche con los demás miembros de la organización criminal, y sigue su juicio. Las operaciones encubiertas, eso es nuevo, que en la ley de crimen organizado recién aparece. ¿Y por qué es importante? Porque como ya tenemos nuestra gente encubierto, puede que la organización criminal le diga, ¿sabes qué? Te vamos a mandar $100,000. Hazme una cuenta bancaria de tu nombre. Como ya tiene su DNI, previa autorización del instructor, previo informe del instructor, que el fiscal lo puede autorizar. Que la gente encubierto no puede ir de mutuo propio a abrir una cuenta, porque abrir una cuenta ya es una operación encubierta. ¿Ok? Eso tiene que estar supervigilado por el policía, que es responsable del procedimiento y autorizado por el fiscal. Esa es una operación encubierta. O le dicen, por ejemplo, esas famosas agencias de empleo, ¿no? También podemos hacer una empresa de empleo de fachada para ver cómo se captan a las menores para el tema de trata. Acciones encubiertas. Eso se puede hacer así, previa autorización y supervigilancia de la policía. Recuerden ustedes, las técnicas especiales de investigación solamente se hacen en etapa de investigación preliminar. Preliminar, no se hacen en etapa de introducción en el viejo código o en investigación preparatoria del nuevo código. ¿Por qué? Porque el caso ya está judicializado. Y si está judicializado, tienes que notificar de todas las partes. No le vas a notificar que le vas a poner su teléfono. ¿Ok? Entonces, seco, inversión preliminar. Solamente se necesita autorización judicial para el tema de interceptación telefónica. Para la gente encubierta, organización controlada, acciones encubiertas, acciones de inteligencia de a pie, como yo les llamo, o sea, los óbices que ustedes hacen, solamente le dieron autorización de fiscal. El juez no pinta ahí porque no está judicializado. Porque es inteligencia. La mayor riqueza probatoria que nosotros podemos ir a debatir en juicio, lo consiguen ustedes en inteligencia. La mayor riqueza. Ahí está la gente encubierta, promesa controlada, operaciones encubiertas, escuchas telefónicas, óbices. Esos no sirven a todos para juicio. Esa mentalidad también ha cambiado, porque antes el hombre de inteligencia decía, no, mi informe es secreto. No le podemos dar a aplicar el informe de inteligencia. Entonces, ¿para qué hace su inteligencia? Este es para que tengas una idea. El informe de inteligencia no es lo del Estado. Ahora no. Ahora el informe de inteligencia es parte de la documentación. Pero el doctor, el hombre de inteligencia no era de ¿quién ha dicho que el hombre de inteligencia no es de ¿Quién ha dicho que nuestro agente de inteligencia va a juicio? No. El que va a juicio es el jefe que firma el informe. Yo tengo un comandante que es un abajo. Y tiene que poner la pepa. Lógico, él es el hombre de inteligencia, el comandante o coronel, él va a juicio. Si es que lo llama, porque nosotros por política no fiscales normalmente no llamamos a los agentes de inteligencia. Pero a veces la defensa lo puede llamar. Porque el derecho a la defensa, al juicio estatal, la defensa puede llamar a jefe de inteligencia. Eso es parte de la organización. Muy bien, señores. Espero si tienen pregunta, los dejo con este mensaje. Nadie se escapa de la Fiscalía por el crimen organizado. Nadie. Pero si tienen otra pregunta, si no, muchísimas gracias y espero encontrarnos en el perdón de la cancha en las 4 de la tarde que vamos a tener conjunta. Gracias.